Hola a todos, mi nombre es Jimena Escalante, soy residente de segundo año del Hospital Gandulfo y junto a mi compañera Cintia Ferrari vamos a presentar este ateneo titulado Macroglobulinemia de Waldenström. Comenzamos con una introducción donde vamos a desarrollar conceptos fundamentales para comprender esta patología. Continuamos con la definición, etiología, incidencia y clínica de la macroglobulinemia de Waldenström, el rol del laboratorio en su diagnóstico y seguimiento, diversos aspectos sobre el tratamiento, un caso clínico que se presentó en nuestro hospital y las conclusiones que obtuvimos. Para comprender qué es la macroglobulinemia de Waldenström, primero tenemos que definir qué son las gamapatías monoclonales. Se definen como gamapatías monoclonales a un grupo de trastornos que se caracterizan por la proliferación de un clon de células plasmáticas, que generalmente producen una inmunoglobulina o subunidades de ellas, lo que denominamos componente monoclonal. Como podemos observar en este gráfico, existen diferencias en la incidencia de las clases de inmunoglobulinas en las gamapatías monoclonales, pero destacamos y nos centramos en las IgM, que ocupan el segundo lugar en frecuencia con un 21%. Las gamapatías monoclonales pueden estar asociadas a procesos malignos, benignos o de significado incierto. Podemos evidenciar que la macroglobulinemia de Waldenström está asociada a un proceso maligno. Jan Waldenström, médico sueco, desarrolló las observaciones preliminares que demostraron ser base del diagnóstico ampliamente reconocido, pero poco común, de la enfermedad que lleva su nombre. En 1944, describió dos pacientes con sangrado oronasal, linfadenopatías, anemia, trombocitopenia, eritrosedimentación elevada, viscosidad sérica alta, radiografías óseas normales, médula ósea con células predominantes linfoides. Y hay que destacar que esa viscosidad sérica alta la asoció a una proteína sérica normal de alto peso molecular. Se define como macroglobulinemia de Waldenström a un trastorno linfoproliferativo B de bajo grado, caracterizado por la infiltración en médula ósea de células linfoplasmocíticas que secretan una proteína monoclonal IgM. Si bien esta patología tiene características clínicas, citológicas, histológicas y serológicas propias, ninguna es totalmente específica, lo que hace difícil su diferenciación de otros procesos. Existen diferentes entidades asociadas a proteínas monoclonales IgM. La gamapatía monoclonal de significado incierto, IgM, es la más común, y la macroglobulinemia de Waldenström la siguiente en frecuencia. La proteína monoclonal IgM también puede detectarse en pacientes con linfoma maligno, trastornos linfoproliferativos, leucemia linfocítica crónica y amiloidosis. En cuanto a la incidencia, la macroglobulinemia de Waldenström se presenta en 3 por millón de personas por año, representando del 1 al 2% de las neoplasias hematológicas. Es mayor en población caucásica con un predominio masculino. La edad promedio de presentación es de 63 a 68 años y debido a la edad tardía de presentación, se sugiere que la mitad de los pacientes fallecen por causas no relacionadas con la macroglobulinemia de Waldenström. Existen ciertos factores de riesgo a considerar en esta patología. En cuanto a la herencia, hay que destacar que aunque la etiología se considera desconocida, se describe una elevada predisposición familiar y la alteración más frecuente que se evidencia es la de lesión del brazo largo del cromosoma 6, alteración presente en un 50% de los pacientes. Además, los estudios de secuenciación masiva
permitieron detectar la mutación del gen MID88, que determina el cambio del aminoácido leucina por prolina en la posición 265 de una proteína involucrada en la vía de señalización que lleva al desarrollo neoplásico. Esto se observa en el 93-97% de los pacientes con diagnóstico. En tanto que las mutaciones del gen CXR4 se encuentran en el 30-40% de los pacientes con Waldenström y genera un codón de stop que conduce a una proteína truncada que promueve la sobrevida, migración y adhesión de células tumorales a la médula ósea. En los pacientes que presentan esta variante patogénica, se observan niveles más elevados de IgM, lo que conlleva a una mayor viscosidad de la sangre. Pero el factor principal de desarrollo de Waldenström es la preexistencia de una gamapatía monoclonal de significado incierto IgM. En particular, confiere un riesgo relativo 46 veces más alto que el de la población general, por lo que requiere un seguimiento de por vida, con un riesgo de progresión de 1 a 1,5% anual. En cuanto al sexo, ya describimos que la incidencia es mayor en hombres que en mujeres, y en cuanto a la raza, se observa una mayor frecuencia en caucásicos que en afrodescendientes, y la edad promedio de presentación es de 63 años, y el riesgo aumenta con la edad. La morbilidad es causada por la concurrencia de dos componentes fundamentales. Primero, la infiltración de los tejidos por las células neoplásicas, que puede llevar a síntomas inespecíficos, como la astenia, la anorexia y la pérdida de peso, presente en un 50%. La esplenomegalia, hepatomegalia y poliadenopatías, en un 20%. Síntomas B, que incluyen fiebre, sudores nocturnos y pérdida de peso, en un 25%. Y menos frecuente, la infiltración de diferentes tejidos, como por ejemplo la infiltración pulmonar, que lleva a un derrame pleural. El segundo componente son las manifestaciones clínicas vinculadas a propiedades físico-químicas de la proteína monoclonal IgM. Recordemos que es una estructura pentamérica y el exceso de ella en sangre puede llevar a una hiperviscosidad de la misma, produciendo manifestaciones clínicas como cefalea, visión borrosa, hemorragias retinianas, calambres, mareos, hemorragia oronasal intracraneal, secreción inadecuada de eritropoyetina e insuficiencia cardíaca. En otras palabras, el exceso de IgM provoca que ésta se una electrostáticamente a los glóbulos rojos, provocando agregación y aumento de la viscosidad de la sangre, destacando que los síntomas más comunes son sangrado oronasal, mareos y alteraciones visuales por sangrado retiniano, como se puede ver en la imagen inferior. Hay que destacar que pequeñas reducciones de IgM circulante a través de plasmaféresis pueden reducir drásticamente la viscosidad y llevar a la resolución de los síntomas. Además, la IgM puede precipitar por debajo de los 37 grados centígrados, lo que lleva a una crioglobulinemia tipo 1 y se puede manifestar con el fenómeno de Raynaud, acrocianosis, úlceras, púrpura y urticaria por frío. Las IgM pueden tener actividad de anticuerpo antiglucoproteína asociada a mielina y antigangliósido, conduciendo a una neuropatía periférica sensitivo-motora, pudiendo producirse, por ejemplo, inestabilidad y temblor. Además, las IgM pueden tener actividad de anticuerpos anti-IgG, siendo que la mayoría de las crioglobulinas del tipo 2 son inmunocomplejos IgM-IgG, pudiéndose manifestar clínicas como púrpura, glomerulonefritis, ulceraciones, artralgias, neuropatía sensitivo-motora. Las IgM también pueden tener actividad de anticuerpo antiglóbulo rojo, llevando a aglutininas frías, que pueden producir, por ejemplo, anemias hemolíticas. También se puede producir un depósito de agregados amorfos de IgM, lo que puede producir una disfunción orgánica y, dependiendo del órgano afectado, va a ser la manifestación clínica involucrada, como por ejemplo, si se da a nivel renal, se puede producir una proteinuria con fallo renal de lenta instalación, o si hablamos del sistema gastrointestinal,
Se puede producir diarrea, malabsorción o sangrados. Por último, podemos encontrar depósito de fibras amiloideas que también van a llevar a una disfunción orgánica. Y como manifestaciones clínicas podemos evidenciar fatiga, pérdida de peso, edema, hepatoesplenomegalia, entre otras. Ahora continuamos con el estudio de laboratorio. Hay ciertas determinaciones útiles en caso de diagnóstico sospechoso o establecido de macroglobulinemia de Waldenström. Por un lado, tenemos el estudio del hemograma completo, urea, creatinina, LDH y hepatograma, la beta 2 micro que sirve para la evaluación pronóstica, el estudio de inmunoglobulinas que incluye el proteinograma y la inmunofijación y el estudio de punción de médula ósea. Por otro lado, tenemos estudios complementarios, uno de los cuales es el fondo de ojo para evaluar los signos de hiperviscosidad, el estudio amiloide, que sería con tinción de rojo Congo, que sirve para evaluar la presencia de inmunocomplejos en biopsia de médula ósea, en grasa abdominal o mucosa rectal, la prueba de Coombs, que sirve para descartar la presencia de anemia hemolítica y la determinación de crioaglutininas séricas, los títulos anticuerpos anti-MAG, que serían antiglicoproteína asociada a mielina, anti-M1, que serían antigangliósidos y antisulfatide, y los estudios de electromiograma con velocidad de conducción sensitiva y motora, que sirve para evaluar la respuesta neurológica que presenta el paciente. Y por último, estudio ecografías y tomografías computarizadas. Dentro del abordaje tenemos la electroforesis de proteínas séricas, la inmunofijación para caracterizar el tipo de cadenas pesadas y livianas, las proteínas de 24 horas para uroproteinograma, el cual el 40-80% de estos pacientes presentan proteinuria de vencilla detectable, la beta 2 micro sérica, que sería para la evaluación pronóstica, como antes mencioné, la biopsia de médula ósea para evaluar la presencia de infiltrado, estudios citogenéticos que son opcionales, que después vamos a mencionar un poco más adelante en cuanto al tratamiento, y la tomografía de abdomen y pelvis para detectar organomegalia y linfadenopatías. Electroforesis de proteínas séricas es un procedimiento analítico fundamental para la detección de esta anomalía, que presenta una banda homogénea que corre en la zona rápida de las gamma-globulinas. Se realiza una inmunofijación para poder identificar el tipo de inmunoglobulina comprometida. En el caso de esta patología vamos a encontrar un componente monoclonal IgM y en este ejemplo es IgM tipo lambda. En cuanto al diagnóstico, se requiere la presencia de gamapatía IgM de cualquier concentración, infiltración de médula ósea por linfocitos pequeños, células plasmocitoides y células plasmáticas. El patrón de infiltración es difuso, intersticial y nodular, y los marcadores de citometría característicos de esta patología es el CD19 positivo, CD20 y la IgM de superficie positiva. Puede estar presentes en un 10 a un 20% de estos casos el de 5, el de 10 y el de 23, pero no invalidan el diagnóstico. Se debe realizar un diagnóstico diferencial de la macroglobulinemia entre otras patologías, como el linfoma marginal esplénico, el linfoma de Manto, la leucemia linfática crónica y el mieloma múltiple IgM, donde se deben considerar los aspectos distintivos tanto clínicos como inmunofenotípicos y citogenéticos. Es importante destacar la distinción entre la macroglobulinemia de Waldenström y el mieloma múltiple IgM. En cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos que tener ciertas consideraciones. Por un lado, para establecer el diagnóstico de la macroglobulinemia,
Es necesario demostrar la presencia de la proteína monoclonal isotipo IgM asociada a la infiltración de la médula ósea por células linfoplasmocíticas. Estas células expresan típicamente los marcadores CD19, CD20, CD22, CD79 y CD138, que pueden ser evaluados mediante inmunohistoquímica o citometría de flujo. En cambio, el mieloma múltiple tipo IgM representa solo el 1% de los mielomas. El diagnóstico se basa en la presencia de proteína monoclonal en suero u orina, células plasmáticas monoclonales mayor a un 10%, en biopsia de médula ósea o en biopsia de plasmocitoma, y en cuanto a la clínica presenta una disfunción orgánica, que incluye una insuficiencia renal, la hipercalcemia, la anemia, las lesiones líticas y la osteoporosis severa. En cuanto al inmunofenotipo, algunos de los marcadores más importantes son las inmunoglobulinas de superficie negativa, la inmunoglobulina citoplasmática positiva, CD38 positivo, CD138 positivo, entre otros. Como para resumir, en cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos que tener en cuenta que estas entidades hematológicas tienen en común una gamopatía monoclonal IgM. La presencia del componente monoclonal IgM junto con la proliferación de células plasmáticas en biopsia de médula ósea y los datos clínicos permiten distinguir entre una macroglulinemia y el mieloma. Sin embargo, algunos pacientes pueden no tener estos hallazgos, haciendo muy difícil el diagnóstico. Es fundamental recalcar de realizar un diagnóstico diferencial, ya que el enfoque terapéutico y el pronóstico difieren. En tratamiento, tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad incurable, donde no hay un beneficio demostrado para el tratamiento específico en pacientes asintomáticos. Se vio que el 25% de los pacientes al diagnóstico pueden controlarse en intervalos de 3 a 6 meses. El riesgo de progresión de la enfermedad es de 59% a 5 años de seguimiento y se recomienda realizar la estratificación según el índice internacional de riesgo para la macroglulinemia. Sin embargo, este índice no debe ser utilizado para definir el inicio del tratamiento. El pronóstico para los pacientes con macroglobulinemia depende de varios factores, entre ellos la del paciente, la velocidad de progresión de la enfermedad y la respuesta al tratamiento. El Sistema Internacional de Puntaje Pronóstico para la Macro se acepta internacionalmente como un modelo predictivo de los resultados a largo plazo en los pacientes recién diagnosticados. Según este índice, los factores que se usan para estimar la sobrevivencia incluyen edad mayor a 65 años, el dosaje de hemoglobina menor a 11,5, el recuento de plaquetas menor a 100.000, la beta 2 micro mayor a 3 miligramos litro y el dosaje del componente IgM monoclonal mayor a 3 gramos decilitro. De acuerdo a la mayoría de los estudios, los niveles de IgM tienen muy poco valor para predecir los resultados del paciente. Excepto por la edad, cada uno de estos pacientes vale un solo punto. El puntaje obtenido se usa para agrupar a los pacientes en 3 categorías. La categoría baja, donde los pacientes con menor de 65 años no tienen más que un punto. La categoría intermedia, que son los pacientes que tienen al menos 65 años y o 2 puntos. Y la categoría alta, donde los pacientes tienen al menos 3 puntos. Los grupos de riesgo se utilizan para ayudar a estimar la mediana de la sobrevivencia. La mediana de la sobrevivencia se define como el tiempo después del cual el 50% de las personas con una condición específica aún viven y el otro 50% no. Existe un consenso el cual indica que se inicia el tratamiento solo en los pacientes que presentan síntomas. También los niveles elevados de IgM no son una indicación de inicio del tratamiento. En cuanto a la respuesta al tratamiento, debe ser definida de acuerdo a criterios uniformes. Existen ciertos parámetros, tanto clínicos como de laboratorio, que nos indican el inicio del tratamiento. Estos, por ejemplo, son el dosaje de hemoglobina menor a 10 gramos decilitro, el recuento plaquetario menor a 100.000 plaquetas por litro, si el paciente presenta adenopatías, organomegalias, neuropatías, síndrome de hiperviscosidad,
anemia, disfunción orgánica, entre otras características clínicas. Basándose en los resultados favorables reportados en estudios recientes, cada vez se prefiere más el uso de la terapia de combinación. No existe un tratamiento estándar. La elección del esquema terapéutico dependerá de la edad del paciente, el estado funcional, las comorbilidades y en algunos casos de la preferencia del paciente. Como podemos ver acá en el cuadro, de acuerdo a la presencia de comorbilidades o la clínica que presenten, es el esquema terapéutico elegido. Uno de los fármacos más utilizados es el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal que se dirige a una proteína llamada CD20 que se encuentra en la superficie de las células B. Por otro lado, tenemos el bortezomib, que es un inhibidor del proteasoma. Este fármaco bloquea la acción del proteasoma e induce la apoptosis de las células linfoplasmocíticas de la macroglinemia primaria. Después también se usan corticoides como la dexametasona, fármacos inmunomoduladores como la talidomina, análogos de nucleósido de purina como la fludarabina y fármacos alquilantes como la ciclofosfamida. Estos dañan directamente el ADN de la célula. Por eso las personas que son candidatas para trasplante de células madre no deberían utilizar estos fármacos. En cuanto a los criterios de respuesta, se tienen en cuenta distintas características y analitos, por ejemplo la concentración del componente monoclonal IgM, si presenta o no clínica, en cuanto a la reducción del componente monoclonal, en qué porcentaje, de acuerdo al porcentaje en que se redujo en comparación al valor basal, va a permitir clasificar la respuesta al tratamiento desde respuesta completa a enfermedad estable o progresión de la enfermedad. En el tratamiento de recaída no se recomienda retratamiento en función a los cambios en la concentración de la paraproteína exclusivamente. Es muy importante destacar que no hay que tratar a los pacientes asintomáticos. Sí se trata a los pacientes asintomáticos, más que nada a los que presentan el síndrome de hiperviscosidad, que se le debe realizar una plasmaféresis, que bueno, con esta intervención el paciente puede eliminar rápidamente el componente monoclonal, mejorando el estado del paciente. El inconveniente es que hay muy pocos centros, lugares en Argentina en que realicen esta técnica y por ende es muy limitada su utilización, pero la verdad que es la más efectiva. En cuanto a la recaída, si ocurre la recaída mayor a 12 meses, se podría utilizar el esquema de tratamiento inicial, pero si la recaída ocurre antes del año, se debe considerar un esquema alternativo siempre con rituximab. Si esta recaída tiene un comportamiento agresivo, se debe considerar autotrasplantes de células precursoras hematopoyéticas o el alotrasplante. Aunque se trata de una enfermedad relativamente rara, el campo de la terapia emergente se está expandiendo. El tratamiento actual depende en gran medida de los agentes alquilantes, inhibidores del proteasoma y anticuerpos monoclonales anti-CD20, como ya mencioné, el rituximab. Las decisiones del tratamiento deben tomarse teniendo en cuenta una serie de datos como la edad del paciente, el estado del mismo, los antecedentes, las preferencias del paciente y la cobertura médica. Los estudios de secuenciación masiva permitieron detectar la presencia de mutaciones de los genes MYD88 y CXCR4 de valor diagnóstico y pronóstico. Estos se realizan cuando el paciente no tiene una buena respuesta al tratamiento de primera línea. Se vio que en los casos en que MYD88 wild type y CXCR4 mutado tienen un pronóstico adverso con corta sobrevida. En cambio, los pacientes con MYD88 mutado y CXCR4 mutado tienen muy buena respuesta al tratamiento. El análisis de estas mutaciones ha permitido profundizar la caracterización biológica, haciendo factible en un futuro ampliar las posibilidades de nuevos blancos terapéuticos. Ahora vamos a desarrollar un caso clínico que se presentó en nuestro hospital.
El 23 de septiembre del 2021 ingresa por guardia una paciente de sexo femenino de 77 años de edad con antecedentes de enfermedad psiquiátrica que no puede especificar, derivada del Hospital Esteves, por presentar masa abdominal en cuadrante superior izquierdo y síndrome anémico. Al examen físico presenta una saturación del 94%, una frecuencia cardíaca de 93 latidos por minuto, una temperatura de 38 grados centígrados y una presión 110/80. Presenta una masa abdominal duroelástica, palpable en flanco izquierdo de hipocondrio izquierdo y se interna para el diagnóstico y tratamiento. El diagnóstico presuntivo es masa abdominal más síndrome anémico. Se solicitó un hemograma en donde podemos evidenciar la anemia que presentaba la paciente con una hemoglobina de 5,9 gramos decilitro. En el examen de frotis se ven los eritrocitos en pila de moneda. También se le solicitó un hepatograma que arrojó como valor alterado las proteínas totales con un valor de 9,2, es decir, estaban elevadas, mientras que el resto de la química dio sin alteraciones. El 24 de septiembre se le solicitó marcadores tumorales, los cuales arrojaron valores normales. Además, se pidió una tomografía de abdomen y pelvis con contraste oral, en la que se evidencia la hepatoesplenomegalia, y también se pidió la detección del virus SARS-CoV-2, que arrojó un resultado no detectable. Se realiza la interconsulta con el servicio de hematología, quien realiza frotis sin evidencia de células inmaduras, y se indica la realización de laboratorio con hemograma completo con fórmula, la determinación de ácido fólico, vitamina B12, LDH, beta-2 microglobulina y perfil férrico. En el hemograma observamos que el recuento de glóbulos rojos, al igual que la hemoglobina, siguen disminuidos, pero ahora también las plaquetas están disminuidas. En cuanto al resto de los parámetros, destacamos que la LDH se encuentra levemente aumentada y la ferremia y el porcentaje de saturación ligeramente disminuidos. Con todos estos parámetros, el servicio de hematología concluye que la paciente presenta anemia de trastornos crónicos. El 28 de septiembre se solicitaron serologías del virus Epstein-Barr, virus de la hepatitis A, B y C, citomegalovirus, HIV y BRL, las cuales arrojaron resultado de no reactivas. El 4 de octubre se solicitó un ecodoppler venoso de miembro izquierdo, en el cual no se evidenció signos de trombosis. El 5 de octubre se informó el proteinograma electroforético y también se obtuvo el valor de la beta-2 microglobulina, el cual arrojó un valor de 10, es decir, que estaba aumentada. En el proteinograma electroforético, el método que se utilizó fue electroforesis en gel de agarosa, y como mencionamos anteriormente, las proteínas totales estaban aumentadas, arrojaron un valor de 9,20 gramos decilitro. Como podemos observar, en la fracción de las gamma globulinas se presenta una banda homogénea que arrojó un valor de 4,96 gramos decilitro, y se informó este proteinograma como que se observa hipoalbuminemia y una marcada banda homogénea en la zona rápida de las gamas globulinas. La cuantificación del pico de base con metodología a línea de base fue de 4,4 gramos decilitro y se sugirió que el estudio continúe por inmunofijación. El 14 de octubre se realizó la inmunofijación y se concluyó la presencia del isotipo IgM-kappa. Además, se solicitaron la medida del resto de las inmunoglobulinas, que evidenció un aumento significativo de IgM y la disminución del resto de las inmunoglobulinas. Ante estos datos, el diagnóstico pasó a ser síndrome linfoproliferativo con presencia de componente monoclonal en estudio de etiología.
El 18 de octubre se solicita la realización de fondo de ojo por sospecha de síndrome de hiperviscosidad para así descartar hemorragia retiniana, pero esta fue de difícil evaluación por la poca colaboración de la paciente. Recordemos que la paciente presenta enfermedad psiquiátrica. El 20 de octubre se realizó la punción de médula ósea para citometría de flujo, la cual fue enviada al Hospital El Cruce. Además, destacamos que la urea y creatinina presentaron un leve aumento y el calcio se encontraba levemente disminuido. Datos que no correlacionan con un mieloma múltiple y que nos orientan más hacia la presencia de Waldenström. El informe de citometría de flujo indica un compromiso de células B maduras y plasmocitos clonales, compatible con un linfoma no-Hodgkin B, cuyo inmunofenotipo sugiere el diagnóstico de linfoma linfoplasmocítico, que contiene un proceso clonal CD20 positivo, compatible con linfoma linfoplasmocítico. Luego del resultado de citometría, el día 3 de noviembre se solicita la autorización de la medicación acorde a la patología de la paciente y bueno, durante el transcurso también de su internación presenta una neumonía intrahospitalaria que es tratada con pipertazo. Luego de 3 meses de internación y una vez superado el episodio de neumonía, se habla en conjunto con el servicio de hematología, dado que la paciente no tiene una contención social ni familiar, lo que dificulta el seguimiento de un tratamiento quimioterápico, por lo que se decide no iniciar un tratamiento oncomato específico, sino un plan paliativo con corticoides y ciclofosfamida. Una vez externada la paciente, se le realiza seguimiento con dosaje de inmunoglobulinas, la cual podemos evidenciar que, bueno, comparando noviembre 2021, que es cuando la paciente se encontraba internada en nuestro hospital, con marzo 2022, hay, bueno, un descenso de la concentración de inmunoglobulina IgM y un leve aumento tanto de la IgA como la IgG, o sea, el perfil mejoró un poco, pero bueno, hay que considerar que esta paciente va a seguir con cuidados paliativos, con corticoides y ciclofosfamida, porque su condición no permite hacer un tratamiento quimioterápico específico. Conclusiones. El laboratorio clínico es uno de los pilares para la caracterización de las gamopatías monoclonales tanto en la etapa diagnóstica como en el monitoreo. La macroglobulinemia es una neoplasia de células B caracterizada por la infiltración linfoplasmocítica de la médula ósea y niveles elevados de IgM monoclonal en suero. Los síntomas son atribuibles a la extensión de la infiltración tumoral y o a niveles elevados de IgM, siendo la edad promedio de presentación de 63 a 68 años. Los factores pronósticos de importancia incluyen la edad del paciente, la beta-2 micro, niveles de proteína monoclonal, la concentración de hemoglobina y recuento de plaquetas. La terapia es reservada exclusivamente para pacientes sintomáticos y la terapia de primera línea incluye el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal dirigido contra el antígeno linfocito B CD20. Esta es la bibliografía consultada. Muchas gracias por su atención y queremos agradecer especialmente a nuestros compañeros de residencia que nos estuvieron ayudando mucho con esta presentación. Hasta luego.